Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33. Lucas 14, del 25 al 33. Vamos a leer las Sagradas Escrituras, luego las explicaremos y las aplicaremos a nuestras vidas, como es la costumbre, el estilo de la predicación en esta iglesia. Lucas capítulo 14, versículos al 35. Lucas 14, del 25 al 35. Dice así la palabra de Dios: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a inclinar nuestro rostro y a pedir al Espíritu Santo brevemente su ayuda para este tiempo especial. Espíritu Santo, danos la gracia para ser nutridos hoy y transformados por esta palabra. Y a los que no conocen a Cristo, que obres profundamente en sus corazones, llevándolos. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Algunos cristianos, no muy instruidos en la palabra de Dios, quisieran ver todo el tiempo al Señor Jesucristo en toda su ternura y siempre pronunciando palabras tiernas, amorosas y misericordiosas. Pero para tristeza de este tipo de cristianos, por mucha frecuencia vemos al Señor Jesucristo en los evangelios pronunciando palabras fuertes, palabras muy fuertes, como las que acabamos de leer. Estas son palabras fuertes que muchos hoy en día se abstendrían de pronunciar mientras evangelizan a un inconverso. El Señor Jesús tuvo palabras fuertes para todo tipo de personas. Él usó palabras fuertes para aquellos que no querían entrar a su banquete de salvación, como vimos la semana anterior en la sección que terminamos del Evangelio de Lucas. Tuvo palabras fuertes para los que lo rechazaban, pero también tuvo palabras fuertes para las multitudes que lo seguían, que simpatizaban con él y que aparentemente querían entrar a su gran banquete de salvación. Este pasaje de palabras fuertes está dirigido a ese tipo de personas. Muchas personas que seguían a Jesús decían: oh, yo amo a Jesús, creo en sus milagros, me encanta escucharlo predicar, Él me apasiona cuando lo veo y yo estoy seguro de que yo voy a entrar a su gran banquete de salvación. Pero Él conoce realmente lo que hay en el corazón de los hombres y por eso ahora se dirige con palabras fuertes a aquellos que aspiran a entrar a su gran banquete de salvación o creen que ya han entrado. Estas palabras fuertes son las palabras necesarias
para que el hombre entre verdaderamente al reino de Dios. El propósito de estas palabras, pues, es evitar que las personas que sienten cierta simpatía y atracción hacia Jesús entren equivocadamente, o mejor dicho, no entren al reino de Dios creyendo que han entrado, es decir, se conviertan en falsos positivos dentro del reino de Dios. Y eso nos permite identificar fácilmente el tema de nuestro pasaje. Lo que Jesús está hablando aquí es acerca del precio que hay que pagar para ser salvo, el precio que hay que pagar para entrar al gran banquete de salvación, o lo que es lo mismo, el precio que hay que pagar para ser un verdadero discípulo de Jesús. Y ese podría ser el título del pasaje: el verdadero discípulo de Jesús. Inmediatamente ustedes van a tener una pregunta en sus corazones, sobre todo si estuvieron aquí la semana pasada. ¿Cuál es la pregunta? Pastor, usted dijo la semana pasada que esto era por gracia, que era gratis, que a uno lo llevaban cargado e incluso lo forzaban a entrar transformando su corazón. Sí, es gratis, pero es una gratuidad que te cuesta todo. Es una gratuidad que te exige entregar todo tu ser. Y aquel que es verdaderamente transformado estará dispuesto a entregarlo todo, y ningún precio exigido le parecerá alto. Este pasaje que acabamos de leer se repite muchas veces en todos los evangelios, y eso resalta su importancia. Y esta enseñanza tan importante es adversa, mezquina, no la quieren ver ni predicar en la iglesia de nuestros días. Es muy importante esta enseñanza, porque en la iglesia de nuestros días, hoy las personas rechazan las palabras fuertes, así las haya dicho el mismo Cristo. En la iglesia de nuestros días se rechazan las palabras fuertes, así las haya dicho el mismo Cristo. La iglesia de hoy busca hacer la entrada a la salvación algo muy fácil, y cree que estas palabras fuertes son para discípulos que han alcanzado madurez. Atraigámoslos a la iglesia con una música que les sea agradable, parecida a la que ellos escuchan en el mundo. Traigámosles una predicación de estímulo positivo, con un predicador atractivo que predique cosas como esta: descubre el campeón que hay en ti. Y después les hablamos de pasajes como este. Cristo aquí está haciendo todo lo contrario. Está justamente parado en la entrada, en la puerta de entrada al reino de Dios, y les está mostrando verdaderamente cómo es. No es que la puerta de entrada sea demasiado difícil, es como es y punto. Y Cristo lo está haciendo así precisamente para que solo entren los verdaderos que van a ser salvados. ¿Cuál es la forma, pues, como debe ser presentado el Evangelio para que las personas entren verdaderamente al gran banquete de salvación? ¿Con palabras fuertes o solo con palabras de ternura y amor? Al estudiar nuestro pasaje en el día de hoy, podremos responder a esta pregunta. Y para abordar nuestro pasaje vamos a dividirlo en 3 puntos. Hay 3 cosas que vemos claramente en nuestro pasaje sobre el costo de ser un verdadero discípulo de Cristo. Lo primero que vemos en el pasaje es la exigencia. La exigencia para ser un verdadero discípulo de Jesús. Lo segundo que vemos en el pasaje es la precaución. La precaución que hay que tener antes de decidirse a ser un verdadero discípulo de Jesús. La exigencia, la precaución y finalmente la invitación directa que Jesús hace a los que le escuchan y a nosotros para ser verdaderos discípulos de Jesús. 3 cosas muy sencillas: primero, la exigencia; segundo, la precaución; y tercero, la invitación. Comencemos a desarrollar nuestro pasaje viendo en primer lugar la exigencia. Y aquí vamos a ver 2 cosas. Primero, la exigencia, a quién va dirigida, y segundo, en qué consiste la exigencia. Y eso comenzamos a verlo en el versículo 25. Vamos a ver a quién va dirigida la exigencia. Dice el verso 25: grandes multitudes iban con él. La exigencia, aunque va dirigida a todo ser humano, en este momento va dirigida a las multitudes que iban con él. Y dentro de esas multitudes había varios tipos de personas. Obviamente estaban los verdaderos discípulos, los que estaban realmente regenerados,
Pero también en la multitud había los superficiales, los que seguían a Cristo meramente por un impacto emocional. Pero también estaban allí los utilitaristas, los que iban solamente por el milagro, tal como se promocionan muchas campañas en el día de hoy en las iglesias cristianas. Venga por su milagro. Eso está promoviendo el utilitarismo de la persona del Señor Jesús. Entonces estaban los verdaderos, los superficiales, los utilitaristas y los curiosos, los que iban nomás a echar gafa a ver qué era lo que estaba pasando. Ahora, las palabras fuertes de Cristo tienen un efecto diferente en cada tipo de persona dentro de la multitud. A los verdaderos los afirma. A los que son superficiales pueden o espantarlos o convertirlos. Y a los utilitaristas y los curiosos los hace salir despavoridos. Las palabras fuertes son muy útiles porque afirman a los verdaderos, salvan o espantan a los superficiales y hacen correr despavoridos a los utilitaristas y a los curiosos. Y eso es muy bueno. A estas personas va dirigida la exigencia. Pero ahora vamos a ver cuál es la exigencia. Y eso empezamos a verlo en los versículos 26 y 27. La exigencia es una exigencia cuádruple. Es decir, que Cristo presenta su exigencia tiene cuatro elementos. 3 de ellas están en los versículos 26 y 27 y la otra la veremos más adelante en el versículo 33. Veamos estas 3 primeras exigencias en los versículos 26 y 27. Dice el 26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, hasta ahí. La exigencia comienza con aborrecimiento familiar. La primera exigencia es aborrecimiento familiar. Pastor, ¿en qué consiste ese aborrecimiento familiar? ¿Quiere decir que para hacerme cristiano tengo que sentir odio hacia mi mamá, odio hacia mi papá, odio hacia mis hermanos, hacia mi mujer? Absolutamente. Esta es una forma de hablar judía. No hay que entenderla literalmente. Lo que Jesús está diciendo aquí simplemente es que tú no puedes amar a nadie en esta vida más que a Él. Para tú venir a Cristo tienes que sufrir una transformación interior, una severa alteración de tus afectos, de tal manera que Cristo se convierte en tu dueño absoluto y tus relaciones familiares pasan a un segundo lugar, de tal manera que nada puede estorbarte en tu relación con Él o en tus oficios o servicios para Él. Nada. Tus afectos y relaciones familiares se vuelven de menor calidad. Los judíos del primer siglo vivían esto de una manera muy intensa, porque para ellos hacerse cristianos significaría en ese momento que iban a ser expulsados de su sinagoga y de su familia. Sus padres y sus madres los aborrecerían. Así que lo que Jesús les está diciendo aquí a ellos es: para seguirme debes estar dispuesto a que te deshereden y te echen de tu casa. ¿Qué prefieres? ¿A tu familia o a ti? La persona que ha sido regenerada ha sufrido una severísima alteración en los afectos de su corazón en cuanto al valor de su familia. Segunda exigencia: el aborrecimiento de uno mismo. Termina el versículo 26 diciendo: y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. El aborrecimiento de uno mismo. ¿En qué consiste el aborrecimiento de uno mismo? Es la autonegación que ya se ha mencionado en otros pasajes. La negación de uno mismo. Todo ser humano tiene un orden de amores. ¿Cuáles son los amores del ser humano? El primer amor del ser humano es uno mismo. El ser humano al cual usted más ama es usted mismo. En segundo lugar, a sus familiares. Bueno, aquí Jesús le está diciendo que usted debe dejar de amarse a sí mismo. Debe aborrecer su propia vida, debe aborrecer la vida que tiene en este mundo. De nuevo, no es cuestión de que yo me odie a mí, sino que la calidad de mis sentimientos, la cantidad de mi amor debe ser superior totalmente y solo para Cristo. Lo demás es secundario, incluido yo mismo.
De tal suerte que en el momento en que el Señor me llama, yo tengo planes en mi vida, yo tengo objetivos en mi vida, tengo deseos en mi vida, y yo debo estar dispuesto a que mis planes, mis deseos, mis objetivos, si riñen con mi propósito de seguir a Cristo o de servirle, debo cancelarlos, debo eliminarlos, debo renunciar a ellos. Afortunadamente, la mayoría de las veces no tengo que hacerlo. Yo soy, por ejemplo, un estudiante universitario y vengo a Cristo y conozco a Cristo. No me tengo que salir de la universidad para seguir a Cristo. Pero si Él me llama a servir y en algún momento tendría que renunciar a mi universidad, tengo que estar dispuesto a hacerlo. Afortunadamente, lo que Él hace es que me deja terminar la universidad y luego hace que mi carrera le sirva para su servicio. Pero estos judíos deberían estar dispuestos a todo, y nosotros también, para seguir a Cristo. El que ha sido regenerado ha sufrido una severa alteración en el amor que siente hacia sí mismo. El amor que siente hacia sí mismo se reduce y ahora es superior el amor que siente hacia Cristo. Esa es la segunda exigencia. La primera es aborrecer la familia, la segunda es aborrecerse uno mismo. La tercera exigencia está en el verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿En qué consiste llevar la cruz? La exigencia anterior es la autonegación. Llevar la cruz es una proyección más allá de esta autonegación. Llevar la cruz, y todo esto lo entendían muy fácilmente aquellos judíos, es morir de tal manera que esté dispuesto a mí mismo, de tal manera que esté dispuesto aún a sufrir por Cristo. La cruz es un instrumento de sufrimiento, dolor y muerte. Cuando Él dice, lleva mi cruz, lleva tu cruz todos los días, debes estar dispuesto a padecer sufrimientos por causa mía. Entonces, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado, también ha sufrido una severa alteración en su corazón, que lo capacita para sufrir por Cristo. Aborrecer su familia, aborrecerse a sí mismo, estar dispuesto a sufrir por Cristo. Y la cuarta exigencia está en el versículo 33. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La cuarta exigencia es renunciar a todo lo que posee. Esa severa alteración que ocurre en el corazón de aquel que ha sido regenerado, le hace ver no solamente sus afectos familiares, su propia persona, sino todo lo que posee de una manera distinta. Sus bienes materiales ya no son sus bienes materiales. Sus bienes materiales pertenecen a Cristo y Él se ve a sí mismo como un simple administrador de lo que Él le da. Esos bienes para nada son un fin, son un medio para servir a Cristo. En este pasaje Cristo no nos está diciendo que nos hagamos pobres, como Francisco de Asís lo entendió. Francisco de Asís entendió que debía entregar todas sus riquezas a los pobres y vivir como un mendigo el resto de su vida. Esto no lo está pidiendo el pasaje. El pasaje no nos está pidiendo que nos hagamos pobres para poder seguir a Cristo. Simplemente está mostrando que todo el que es nacido de nuevo ya no valora el dinero y las posesiones materiales de una manera igual. Ha sido transformada su percepción de los bienes materiales y se convierten en algo secundario que ahora solo quiere utilizar para la gloria de Cristo. Son entonces 4 muy altas exigencias para ser salvo. Primero, aborrecer mi familia. Segundo, aborrecerme a mí mismo. Tercero, llevar una cruz, o sea, estar dispuesto a sufrir. Y cuarto, renunciar a todo lo que poseo. Debo tener esas 4 cosas en mi corazón. Debo cumplir esas 4 exigencias para poder entrar a la gran cena del Evangelio. Ahora, siendo esto tan difícil, porque esto es muy difícil, ¿cómo empecé este sermón? Hablando de que estas eran palabras fuertes. Son palabras fuertes. Siendo esto tan difícil, después de habernos mostrado la exigencia, ahora Cristo nos dice, piénsenlo bien. Piénsenlo bien antes de tomar la decisión de hacerse mi discípulo. Piénsenlo bien antes de tomar la decisión de entrar al reino de Dios. Piénsenlo muy bien. Y ese es nuestro segundo punto. La precaución que debemos tomar antes de llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo. La precaución. Esto hay que pensarlo muy bien, porque implica la entrega total del ser, como cantábamos en los himnos que tuvimos durante el culto. Dice, amor tan grande y sin igual, a cambio exige que todo el ser, el mundo entero
sea, dádiva digna de ofrecer, amor tan grande y sin igual, a cambio exige todo el ser. Cristo está diciendo, quiero que me lo entregues todo, pero espera, no te apresures. Piénsalo bien. Es como cuando vamos a hacer un contrato. Vamos a contratar un plan para el teléfono celular o un plan para los servicios de nuestra casa y nos presentan una hoja y nos dice el vendedor, lea muy bien el contrato, incluida la letra pequeña, lea bien la letra pequeña. Bueno, aquí no se trata de leer la letra pequeña, aquí el problema es con la letra grande. La letra grande es la que tiene el problema, no la pequeña. Esto es tan delicado que hay que leer bien es la letra grande. Jesús pide que te asegures antes de hacerte su discípulo, y lo hace por medio de 3 enseñanzas metafóricas: la construcción de una torre, una declaratoria de guerra y las cualidades de la sal. La construcción de una torre, una declaratoria de guerra y las cualidades de la sal. Y lo que Jesús quiere con estas 3 parábolas es que lo pienses bien para que tu decisión sea profunda y duradera. Estas 3 enseñanzas metafóricas pretenden que lo pienses bien para que tu decisión sea profunda y duradera. Vamos a ver en qué sentido Cristo quiere con estas enseñanzas que tu decisión sea profunda. ¿Por qué Él quiere que tu decisión sea profunda? O porque cuando tú ves a Cristo, tú te emocionas. Hombre, si la gente se emociona viendo a Shakira, no se van a emocionar viendo a Cristo, ¿verdad? Cuando tú ves a Cristo, tú te emocionas. Y esas emociones te pueden inclinar a querer seguirlo, como la mayoría de los que estaban en esa multitud. Pero él dice, bueno, un momento, ¿estás emocionado conmigo? Bueno, piénsalo un momento. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué debes pensar esta decisión? Debes pensarlo como cuando un hombre va a construir una torre, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La cultura de aquella época era una cultura de honor o vergüenza. Todo el mundo cuidaba su honor y procuraba no hacer nada que le causara vergüenza delante de los demás. Construir una torre era una obra muy grande. Esas torres eran construcciones muy costosas. Y así como en esa época, uno no comenzaba a construir una torre con unos pocos pesitos para ver cómo le iba en el camino. Y después, si no le alcanzaba el dinero, no se iba a exponer a que los otros hicieran burla de él, iba a pasar por insensato, e iba a ser el hazmerreír de toda la sociedad. O un hombre que quería guardar su honor no haría eso. Bueno, de la misma manera, uno no puede hacerse discípulo de Cristo con unos pocos impulsitos emocionales de simpatías, afecto y admiración hacia Cristo. Para venir a Cristo debes tener una profunda convicción de quién es Él. Una profunda convicción de quién eres tú como pecador, cuánto le necesitas de verdad y a qué te está llamando Él. Y debes evaluar con profundidad la legitimidad del deseo que tienes de venir a Cristo. Y por tal razón, eso puede tomarte algún tiempo. Y por eso es que no debemos presionar a la gente a que tome una decisión por Cristo. Porque para que esto sea legítimo y profundo, debe haber un análisis de lo que se le está pidiendo a la persona. Pero no solamente el Señor pide que sea profundo a través de esta metáfora de la construcción de una torre, sino que también usa otra metáfora que es una declaratoria de guerra, versículos 31 y 32. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. En la parábola anterior, la construcción de una torre era algo premeditado, algo que una persona planeaba, pero una amenaza de guerra era algo que le sobrevenía a uno inesperadamente. De pronto un rey que está tranquilo en su feudo y llega otro rey a atacarlo. Él tiene 10,000 y el otro viene con 20,000 y él se ve en una situación apremiante. Pero lo que la parábola nos está diciendo es que ni siquiera ahí
Cuando está viviendo una situación apremiante, el hombre debe dejar de ser reflexivo y pensar bien lo que va a hacer. Ese rey que está siendo amenazado por 20,000 y él tiene 10,000, él no se va a precipitar. Él no se precipita a ir a la guerra con ese otro rey, sino que lo piensa bien, pondera su decisión, piensa bien su decisión, porque esa decisión lo va a afectar a él, va a afectar a sus soldados, va a afectar a todo su pueblo. Bueno, de la misma manera nosotros, ni siquiera cuando estamos viviendo situaciones apremiantes y nos invitan a venir a Cristo, debemos ser irreflexivos e ir a Él como si fuera nuestro refugio. Porque estamos muy afligidos, vamos a ir a Cristo. No, ni siquiera ahí. Hay que pensarlo bien. Deténgase un momento, piense bien lo que le estoy pidiendo que haga, piense bien en la exigencia. De esa manera, por medio de esas dos parábolas, Cristo te está diciendo que tu decisión para venir a Él debe ser profunda. Entonces, no es algo tan sencillo como esto. Vamos, ¿no quieres ser salvo? Repite conmigo esta sencilla oración. Esto es algo demasiado importante y por tanto debes considerarlo muy bien. Pero esta decisión no solamente debe ser bien pensada, bien ponderada y profunda, sino que debes considerar que es una decisión hasta la muerte. Y por tanto, Cristo quiere que tu decisión no solamente sea profunda, sino duradera. Y por eso es que habla de la sal, porque la sal es eso, la sal es duradera. La sal verdadera no pierde nunca su sabor. Versículo 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. La sal es un símbolo de preservación. La sal preserva, la sal es duradera y hace que los alimentos duren. Pero la sal también es un símbolo de lealtad. Por eso todos los pactos del Antiguo Testamento eran pactos de sal, pactos hechos con sal. Pero no toda la sal que se vendía en aquella época era de igual pureza. Del mar muerto se sacaba un tipo de sal que venía mezclada con un mineral llamado gipso. Y esa sal, si no se procesaba correctamente, si no se le sacaba bien ese mineral que traía añadido, esa sal no duraba mucho tiempo y perdía pronto sus propiedades salinizantes. La verdadera sal nunca pierde su salinidad, pero esta sal mezclada con gipso sí la perdía. Y por eso el Señor usa este tipo de sal como un ejemplo. Lo que Él quiere decir es que su discípulo no solamente debe mirar el pasado para desconectarse de sus relaciones familiares, sino que también debe mirar el futuro para darse cuenta de que no podrá volver atrás después de tomar la decisión que tomó de seguir con Él. Como la sal pura, que nunca pierde su salinidad, sino que permanece preservante y leal en su función, así el verdadero discípulo nunca perderá su lealtad a Cristo. La decisión debe ser profunda y duradera. Ya hemos visto entonces a través del texto la exigencia para ser un verdadero discípulo y la precaución que hay que tener para ser un verdadero discípulo. Ahora cerramos el análisis del contenido del pasaje con el tercer punto, que es la invitación. La invitación a ser un verdadero discípulo. Y esa es la última frase del versículo 35, una frase muy común que el Señor repetía con frecuencia. Dice, final del verso 35, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír es simplemente el que está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. El que entiende lo que yo estoy diciendo, haga lo que le estoy pidiendo. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, si me has entendido, si en tu corazón está el aborrecer tu familia, aborrecerte a ti mismo, sufrir por causa mía, dejar todas tus posesiones, lo has pensado bien, con profundidad y durabilidad, entonces si entiendes, hazlo, sígueme, sé mi discípulo. La pregunta que tenemos que hacernos aquí es esta: ¿por qué, a pesar de ser una exigencia tan alta, el que ha sido verdaderamente regenerado lo considera adecuadamente y después de considerarlo adecuadamente acepta entregar todo su ser a Cristo?
¿Por qué si es algo tan fuerte? ¿Por qué si nos están pidiendo todo y lo entendemos y lo queremos dar? ¿Por qué aceptamos? Vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 44. ¿Por qué el verdadero discípulo acepta una exigencia tan alta? ¿Por qué el verdadero discípulo sí acepta una exigencia tan alta? Sí la considera con cuidado, desde lo profundo, con durabilidad. ¿Por qué sí la acepta? Mateo 13:44 nos da la respuesta. Dice la palabra de Dios: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Aquí vemos a un hombre que hace un descubrimiento de algo que estaba oculto de sus ojos, un tesoro que estaba oculto de sus ojos. Cuando este hombre descubre ese tesoro, lo primero que ese tesoro le produce es gozo. Ese hombre se ha dado cuenta de que él es un pecador, que invariablemente va a ir al infierno, pero ese hombre ha visto a Cristo en toda su hermosura y lo ha visto como un poderoso Salvador, y él experimenta un grande gozo al ver a Cristo como Salvador. Y enseguida lo que se le dice es: ¿tú qué prefieres? ¿Entregar toda tu vida, aborrecer tu familia, aborrecerte a ti mismo, sufrir lo indecible, estar dispuesto a entregarlo todo, y lo has pensado con profundidad y durabilidad? ¿Qué prefieres? ¿Entregar todo eso o ser salvado por un Salvador tan precioso y hermoso con el Señor Jesucristo? ¿Qué vale más para ti? ¿Qué prefieres? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio y a entregar todo esto por Cristo? Y la persona dice: claro que sí, a mí eso me parece una ganga. Eso es un gangazo. Por supuesto que lo entrego todo, porque veo a Cristo en su hermosura y lo entrega todo. Viene a Cristo. Ese es un verdadero creyente. Esa es la verdadera conversión de un ser humano que antes estaba perdido. ¿Qué es lo que hemos aprendido en el día de hoy? Tres cosas. Primero, que entre las personas que han sido atraídas a Jesús hay muchos falsos creyentes que necesitan ser confrontados con la exigencia verdadera para entrar al reino. Entre las personas que simpatizan con Jesús en las iglesias hay muchos falsos creyentes que necesitan ser confrontados con la verdadera exigencia para seguir a Jesús. Que la exigencia para seguir a Jesús son cuatro cosas: aborrecimiento familiar, aborrecimiento personal, disposición al sufrimiento, renuncia a las posesiones, las cuales se deben meditar con mucha profundidad y con la intención de serlo, de entregarse para toda la vida. Y tercero, que esta exigencia se debe presentar a todo hombre desde el principio, y que solo los que han sido regenerados podrán aceptarla verdaderamente. Eso es lo que hemos visto. Y ahora, ¿cómo aplicamos esta enseñanza a nuestras vidas? Este lugar está lleno de personas que profesan seguir a Cristo. Si fuésemos trasladados a esa época, si viviésemos en esa época, seguramente nosotros haríamos parte de la multitud. Estaríamos allí fascinados por Él, y Él nos hubiera hablado a nosotros directamente con estas palabras fuertes. ¿Qué es lo que Él pretende que esas personas hagan, hicieran en ese momento y nosotros hoy? La intención del texto es muy clara. El texto en forma práctica pretende que todos los que simpatizamos con Cristo, que somos profesantes, tengamos un tiempo de autoexamen. La aplicación práctica de este pasaje es el autoexamen. Así que por este pasaje yo tengo el derecho a preguntarles a ustedes: ¿eres tú un verdadero discípulo de Cristo? ¿Están en ti estas cuatro exigencias vivas? Si yo te pidiera en este momento que aborrecieras a tu familia por causa de Cristo, ¿lo harías?
que te aborrecieras a ti mismo, que renunciaras a tus posesiones y que vinieras a padecer sufrimientos por su causa, ¿lo harías? El verdadero creyente, al escuchar estas exigencias y verlas en su propio corazón, saber que están allí, al responder afirmativamente a las 4, el verdadero creyente es confirmado. Este pasaje confirma al verdadero creyente. Las palabras fuertes confirman al verdadero creyente. El verdadero creyente, al escuchar estas palabras, es como si estuviera escuchando el Evangelio de nuevo por primera vez. Y al darse cuenta de que él cumple con estas exigencias, esto lo lleva a sentir un gran gozo. Un gran gozo. Así que este pasaje, que es tremendamente confrontacional para el verdadero creyente, representa gran gozo. Pero si en este salón hay falsos creyentes, al escuchar esto, el falso creyente que sabe que él no ama a Cristo más que a su familia, que él no ama a Cristo más que a sí mismo, que no está dispuesto a entregar un centavo por causa de la obra de Cristo, que no está dispuesto a sufrir por Cristo, el falso creyente es desnudado en su corazón y llevado al verdadero arrepentimiento. Y sobre todo esto es absolutamente necesario porque muchos de nosotros se nos ha predicado el Evangelio la primera vez, no con palabras fuertes, sino con palabras lisonjeras. Muchos de nosotros entramos al reino de Dios con esta frasecita: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Hermanos, ese no es el Evangelio. Por esa razón estas palabras son necesarias para verificar si realmente has entrado. Entonces, ¿cuál es la primera aplicación de este pasaje? La primera aplicación es el autoexamen, que resultará en confirmación y preparación. Miren, hermanos, si en ustedes están estas 4 cosas, tengan por cierto que ustedes van a vivir pronto momentos en los cuales tienen que demostrar que aman más a Cristo que a su mamá. Yo ya lo viví. Ustedes van a tener momentos en los cuales van a tener que demostrar que aman más a Cristo que a su mamá. Van a vivir momentos en los que tendrán que demostrar que aman más a Cristo que a ustedes mismos, que aman más a Cristo que a sus posesiones y que están dispuestos a sufrir por Cristo. Si eso está en ustedes, muy pronto lo demostrarán. Él traerá ocasiones para que ustedes demuestren que son verdaderos cristianos, y cuando lo hagan, su corazón se llenará de gozo y felicidad. Pero los que no, los falsos creyentes, cuando venga la ocasión de demostrar que amas más a Cristo que a tu mamá y resulte mostrando que amas más a tu mamá, entonces acuérdate de estas palabras y arrepiéntete, porque no eres un verdadero cristiano. En segundo lugar, la segunda aplicación práctica de este pasaje no es solamente el autoexamen, sino el evangelismo. Este pasaje nos está mostrando que así como Cristo no quería que a la iglesia entraran falsos creyentes, falsos positivos, cada uno de nosotros debe tener el mismo propósito, de que a la iglesia no entren falsos positivos. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado al evangelizar. Debemos evangelizar de la misma manera que Cristo evangelizó. ¿Cómo evangelizó el Señor Jesucristo? Él usaba la ley para mostrarle al hombre su pecado y luego el evangelio para mostrarle el perdón, sin dejar de mostrarle el costo de lo que vale seguir a Cristo. La ley, el evangelio y el costo. Esa es la puerta estrecha que hace que los hombres entren verdaderamente al reino de Dios. Así que todos nosotros, los pastores incluidos, estamos comprometidos de evitar al máximo, eso es prácticamente imposible de evitar, que en la iglesia entren falsos creyentes. Pero esa debe ser nuestra meta, un evangelismo correcto que hace contraparte, hace contrapeso al evangelismo falso de nuestros días. Y eso nos lleva a una tercera aplicación práctica para nosotros los pastores. Por esta razón es que los pastores no hacemos llamados al frente. No hacemos llamados al frente, ¿por qué? Porque en vez de que te vengas corriendo para el frente a hacer una oracioncita para recibir a Cristo, los pastores de esta iglesia te van a decir: no, quédate allá sentado pensándolo bien. Esa es la forma correcta. Eso es lo que hemos que pasar. En vez de decir: apresúrense, y hay unos pastores que cuando están en su culto
Empiezan a pasar la gente, invitan a la gente a pasar al frente y empieza a pasar la gente al frente, o no pasa ninguno y el pastor empieza, pero sí hay alguno que quiere pasar. Insiste, aunque hasta que por allá alguno por pena y por vergüenza y porque ya está muy cansado y quiere irse para la casa, pasa al frente. Y toda la iglesia cree que se salvó. Eso es un terrible error. Miren, en esta iglesia, los que quieran pasar al frente, hagan el favor los mujeres, amárrenlos de la silla y ténganlos allá sentados, pensando si es que de verdad quieren cumplir con el costo de seguir a Dios. Amén. Eso es lo correcto, eso es lo que la iglesia debe hacer, no los llamados al frente. Lo mismo ustedes cuando estén evangelizando. Usted puede estar evangelizando a una persona y esa persona romper en lágrimas y llorar, y usted le puede preguntar, ¿quieres recibir a Cristo? Y la persona le va a decir, sí, bueno, piénsalo bien, porque las emociones pueden ser engañosas. Piensa bien, y a esa que está llorando más hay que explicarle mucho mejor el costo de lo que significa ser cristiano, para que no se convierta en un falso. Y finalmente, para las personas no creyentes, las personas que están aquí, que no son todavía creyentes en el sentido estricto de la palabra, no han entregado su vida a Cristo. Amigos que nos visitan, ustedes probablemente son o superficiales, son personas impactadas emocionalmente por Cristo. Segundo, utilitaristas, están aquí por un milagrito. Tenemos una mala noticia para ustedes, porque ni el pastor Julio ni yo hacemos milagros. Y en esta iglesia, pues esperamos que ocurran milagros, pero nosotros no somos obradores de milagros. Usted puede ser un superficial, usted puede ser un utilitarista que le está yendo muy mal en su matrimonio y viene aquí para que Dios le arregle su matrimonio. O tiene un problema familiar y viene aquí para que Dios se lo arregle. O usted está pensando que por venir aquí Dios lo va a bendecir de alguna manera. Usted está lejos del reino de Dios. O tal vez es un curioso que no se pudo deshacer de un compañero de la oficina que viene invitándolo hasta no le pudo sacar más excusas y hoy está aquí. Bueno, la palabra de Dios ha sido hoy predicada para usted, y lo que Cristo quiere es que usted sepa que usted necesita salvación, porque es un pecador perdido que si no se arrepiente va a ir al profundísimo infierno, pero usted puede ser salvado porque Él en la cruz proveyó un sistema de salvación gratuito para que todo el que se arrepiente y cree venga a Él obteniendo perdón y salvación. Pero debe saber que si viene a Él debe estar dispuesto a aborrecerse a sí mismo, a aborrecer su familia, a dejar todas sus posesiones como algo secundario y estar dispuesto a padecer por Él. Amén. Si eso hay en su corazón, no venga acá al frente, quédese allá sentado. Piénselo bien la semana entrante. Vamos a ponernos de pie, ya terminaremos.